Tenía 15 y una relación con su tío de 56 terminó en asesinato. El caso resuelto de Nabila Garay. La fosa del parquero. Los 17 golpes que estremecieron a Chascomús. Bajo la tierra húmeda de una casa quinta, donde solo crecían flores y silencio, una adolescente de 15 años esperaba ser encontrada. Su asesino, un hombre de 56 años que todos veían pasar con sus herramientas de jardinería, había calculado cada movimiento. Pero no contó con que la justicia, impulsada por el grito silencioso de una familia destrozada, cavaría más hondo que él. Esta es la historia real de Nabila Serena Garay, un crimen que desnudó los engaños más perversos y la brutalidad que puede esconderse tras una relación de aparente normalidad. Un caso donde la palabra familia fue usada como camuflaje para el horror. Advertencia. El siguiente relato está basado en hechos reales documentados en expedientes judiciales y cobertura periodística oficial. Contiene descripciones explícitas de violencia extrema, manipulación psicológica, abuso y el homicidio de una menor. Se recomienda discreción absoluta. La narrativa busca honrar la memoria de la víctima exponiendo la verdad, con el respeto que ello implica. Chascomús, septiembre de 2019. El aire comenzaba a perder el frío invernal, pero una tensión distinta, más pesada y ominosa, se instaló en el seno de la familia Garay. Nabila Serena, una adolescente de 15 años, se preparaba para salir de su casa. No era una salida cualquiera. Llevaba consigo la expectativa de resolver un asunto pendiente, un tema de dinero que la vinculaba con un hombre mayor, un conocido de la zona llamado Néstor Lito Garay. A pesar de compartir apellido, no existía entre ellos un parentesco de sangre. Este detalle, repetido hasta el cansancio en los medios como un dato casi anecdótico, escondía en realidad la clave de una relación construida sobre una mentira fundamental. Lito no era el tío cariñoso de la historia que algunos suponían. Era un parquero de 56 años que había tejido, con paciencia y astucia, una red de engaños alrededor de la joven. La dinámica entre ellos no surgió de la noche a la mañana. Según lo establecido por la investigación judicial, Néstor Garay solía acercarse a Nabila con promesas de trabajo. Le ofrecía pagarle por realizar pequeñas tareas domésticas, o le hablaba de deudas que supuestamente tenía pendientes con ella. Estos señuelos, miserables pero efectivos, eran el cebo perfecto para una adolescente. La llevaban a frecuentar la casa quinta donde él trabajaba como jardinero, un lugar apartado, de esos donde el sonido del viento en los árboles ahoga cualquier otro ruido. Un escenario ideal para quien planea actuar lejos de miradas indiscretas. El día de su desaparición, el patrón se repitió. Nabila salió con la intención de encontrarse con Lito. Los mensajes, las conversaciones previas, todo apuntaba a otro encuentro más en esa rutina distorsionada. Pero esta vez, algo iba a torcerse de manera irreversible. Lo que ocurrió dentro de los límites de esa propiedad solo pudo reconstruirse a través de la evidencia forense y la lógica fría de los investigadores. No hubo testigos del momento crítico. Sin embargo, la pesquisa pintó un cuadro devastador. Una discusión que escaló hasta un punto de no retorno. El móvil, aquello que desató la furia homicida, se sustentó en dos hipótesis sólidas para la fiscalía. La primera, una pelea por dinero. La segunda, y más siniestra, la amenaza por parte de Nabila de denunciar abusos sexuales previos. Esta última posibilidad no era una conjetura gratuita. Emergía de los patrones de conducta del acusado y del tipo de relación que mantenía con la víctima. Un hombre mayor atrayendo a una menor con promesas de pago, aislándola en un lugar privado. La investigación exploró a fondo si existía una red de explotación sexual detrás, una línea de pesquisa que generó una profunda conmoción en la comunidad. Sin embargo, para el hecho específico del homicidio, no se hallaron pruebas suficientes para imputar a otros cómplices materiales. La sombra de ese abuso, no obstante, quedaría flotando sobre el caso como un agravante moral que la justicia no pudo, o no llegó a,
incorporar formalmente en la acusación final. Lo que siguió a la discusión fue un acto de una brutalidad casi incomprensible. Néstor Garay, presa de un impulso que buscó eliminar para siempre la fuente de su peligro, agarró un objeto contundente. No fue un golpe en un arranque ciego. Fue una masacre metódica. 17 mazazos en la cabeza. 17 impactos que hablan de una determinación feroz, de un objetivo claro. Asegurarse de que Nabila no se levantara jamás. La autopsia sería elocuente y desgarradora. Causa de la muerte, hemorragia masiva. Es decir, se desangró allí mismo, en el suelo de un lugar que debía ser de descanso, mientras la vida se le escapaba con cada golpe. Luego vino la fase que demostraría la frialdad del agresor. Con la meticulosidad de su oficio, el parquero se convirtió en sepulturero. Cavó una fosa en el mismo jardín que cuidaba. Enterró el cuerpo de la adolescente. Alisó la tierra. Intentó, con ese acto, que la tierra se tragara no solo un cuerpo, sino toda una verdad. Regresó a su vida, o a una pálida imitación de ella, mientras en el mundo exterior comenzaba el calvario de la búsqueda. La familia de Nabila, al notar su ausencia prolongada, activó todas las alarmas. La desesperación creció con las horas. Se organizaron rastrillajes, se pegaron carteles, se apeló a los medios locales. La comunidad de Chascomús se volcó a ayudar, pero una sensación de mal presentimiento empezó a extenderse. El nombre de Néstor Garay surgió pronto como el de la última persona con la que se la había visto. Frente a las preguntas, él ofreció versiones evasivas. Mientras tanto, a pocos metros de donde quizá conversaba con los familiares o los voluntarios, yacía el secreto que guardaba la tierra. La búsqueda duró 5 días, 5 días de angustia que terminaron en el lugar más atroz y obvio, a la vez. Las investigaciones condujeron a la Casa Quinta. Ya sea por una contradicción en el relato del parquero, por una pista anónima o por el instinto de los investigadores, el foco se posó sobre ese jardín. El momento del hallazgo fue un golpe colectivo. El cuerpo de Nabila Serena Garay fue exhumado, confirmando los peores temores y transformando una desaparición en un caso de homicidio con un sospechoso claro. La detención de Néstor Lito Garay fue inmediata, pero el trabajo de la justicia apenas comenzaba. Armar el caso implicaba demostrar no solo el hecho material del asesinato, sino también desentrañar la naturaleza de la relación previa. Los fiscales se enfrentaron a la dificultad de probar los abusos sexuales sin el testimonio vital de la víctima. La línea de la explotación sexual como posible trasfondo, aunque intensamente investigada, no logró concretarse en acusaciones adicionales por falta de pruebas suficientes que vincularan a otros o que pudieran demostrarlo más allá de toda duda razonable para ese delito específico. El juicio se centraría, por tanto, en el homicidio. El proceso judicial avanzó con la lentitud característica, pero implacable. Llegó la instancia del juicio. Un jurado popular, compuesto por vecinos de la provincia de Buenos Aires, escucharía las pruebas en el tribunal en lo criminal en Huerto II de Dolores. Durante el debate, la defensa intentó estrategias para atenuar la responsabilidad, pero la evidencia era abrumadora. La vinculación última, el hallazgo del cuerpo en un lugar bajo su control, la naturaleza brutal de las lesiones que descartaban un accidente o una pelea equitativa. La familia de Nabila asistió a cada audiencia, llevando en sus rostros el peso de una pérdida irreparable y la dignidad férrea de quienes exigen justicia. No eran espectadores, eran la conciencia viva de la víctima, el recordatorio constante de que detrás de los códigos procesales y los alegatos técnicos había una joven a la que le arrebataron todo. Finalmente, en junio de 2023, tras la deliberación del jurado, se llegó al veredicto. Néstor Garay fue declarado culpable de homicidio simple. La figura de homicidio simple, en lugar de agravado, fue un punto que generó debate. La justicia, atada a lo que las pruebas podían demostrar de manera incontrovertible, consideró que los agravantes como el abuso sexual o el ensañamiento
no quedaron acreditados al nivel exigido por la ley para modificar la tipificación. Sin embargo, la condena que siguió al veredicto representó un castigo severo. El tribunal lo sentenció a 16 años de prisión, 16 años por 17 golpes. Una ecuación numérica que nunca cerrará para el corazón de los que amaban a Nabila. La sentencia judicial puso un punto final legal al caso, pero no al dolor, ni a las preguntas sin respuesta. ¿Hasta qué punto fue explotada antes de morir? ¿Cuántas otras jóvenes pueden ser blanco de depredadores que operan con el mismo modus operandi de engaños pequeños y promesas mezquinas? El caso dejó al descubierto un mecanismo de captación aterrador por su simpleza, la oferta de dinero o la invención de una deuda, herramientas para ganar acceso y generar una relación de poder sobre una víctima vulnerable. Nabila Serena Garay no fue solo una estadística. Su nombre queda como un recordatorio de las vulnerabilidades que acechan en las sombras de la confianza y la necesidad. Su asesino cumple su condena, pero la verdad completa de lo que sufrió quizás permanezca, en parte, enterrada con ella en aquel jardín de Chascomús. Un jardín que, desde entonces, ya nunca podrá ser un lugar inocente. El veredicto de culpabilidad para Néstor Lito Garay, emitido por el jurado popular en junio de 2023, no fue el final del camino. Fue el clímax de un proceso judicial de casi 4 años que transformó el dolor crudo de una familia en el metódico lenguaje de la ley. La declaración de culpable por homicidio simple resonó en la sala del tribunal en lo criminal Nembros 2 de Dolores, pero inmediatamente después abrió la puerta a una nueva etapa crucial: la determinación de la pena. El tribunal, compuesto por jueces profesionales, debía ahora ponderar la gravedad del hecho, las circunstancias y lo que la sociedad demandaba como justicia por la vida de Nabila Serena Garay. La audiencia de sentencia se convirtió en un campo de batalla discursiva. La fiscalía, sosteniendo el peso de la prueba que había convencido al jurado, argumentó a favor de una condena ejemplar. Subrayó la extrema vulnerabilidad de la víctima, una menor de 15 años. Recapituló la hazaña de los 17 golpes, un número que por sí solo hablaba de un intento de destrucción total, de un ensañamiento que iba más allá de matar, buscando aniquilar. También destacó el abuso de confianza y la premeditación relativa implícita en los actos posteriores al crimen. La meticulosa ocultación del cuerpo en un lugar bajo su dominio, el intento de borrar toda evidencia y su comportamiento evasivo durante los días de búsqueda. Para los fiscales, Néstor Garay no era un homicida impulsivo, sino un hombre que, ante el pánico por ser expuesto, posiblemente por los abusos sexuales que la investigación no pudo probar penalmente, optó por la solución más brutal y calculada. La defensa, por su parte, intentó en esta última instancia atenuar la figura. Buscó presentar el hecho como un homicidio simple, en su más estricto sentido legal, posiblemente producto de una discusión que se salió de control, minimizando la planificación y apelando a aspectos de la vida previa del acusado. Sin embargo, la imagen del parquero sepulturero, cavando una fosa para una adolescente en su lugar de trabajo, era difícil de conciliar con la idea de un arrebato momentáneo. Pero quizás el momento más desgarrador y elocuente de toda la etapa de debate fue la intervención de la familia de Nabila. Ejercieron su derecho a ser escuchados como querellantes, y sus palabras llevaron al tribunal de vuelta a la esencia humana del caso, más allá de los artículos del Código Penal. Hablaron de la hija, la hermana, la nieta que faltaba en cada celebración, en cada comida, en el silencio de su habitación vacía. Describieron el infierno de los 5 días de búsqueda, la agonía de la espera y el trauma perpetuo del hallazgo en esas condiciones aberrantes. Su testimonio no buscaba venganza, sino reconocimiento. Que la justicia viera a Nabila no como un caso, sino como una persona cuyo futuro fue obliterado con una crueldad inenarrable. Cada lágrima contenida, cada voz quebrada, fue un recordatorio potente de que la sentencia que se dictara debía, al menos, honrar la magnitud de esa pérdida. Tras evaluar los argumentos, las pruebas
y los principios de justicia, el tribunal dictó sentencia. Néstor Garay fue condenado a 16 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple. La lectura de la condena marcó el punto final judicial. Para el sistema, el caso estaba cerrado. Para muchos, sin embargo, la cifra de 16 años generó una sensación ambivalente. ¿Era una condena justa por arrebatar una vida de 15 años con 17 golpes? Los familiares y gran parte de la sociedad vieron la pena como insuficiente, un reflejo de las limitaciones de un sistema que, al exigir estándares probatorios altísimos para las agravantes, termina juzgando el núcleo del hecho, pero no todo su contexto de horror. La figura del homicidio simple resonó como un tecnicismo que no lograba capturar la perversidad de la relación previa de explotación y engaño. El fallo, sin embargo, tuvo un componente adicional simbólicamente importante. La orden de inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos, vinculados a delitos contra la integridad sexual, aun cuando no se lo condenara por ese delito específico. Esta medida, solicitada por la querella, fue una forma de que el sistema reconociera, aunque fuera de modo indiciario y preventivo, la sospecha fundada que rodeaba la naturaleza real del vínculo. Fue un guiño a la hipótesis que nunca pudo ser plenamente demostrada, que Nabila fue víctima de algo más que un asesinato en el vacío. Con el agresor tras las rejas comenzando a cumplir su condena, la comunidad de Chascomús y la opinión pública se enfrentaron a las preguntas incómodas que el caso dejaba pendientes. La investigación sobre una posible red de explotación sexual, aunque no arrojó resultados suficientes para ampliar la acusación en este proceso, dejó una sombra de inquietud. ¿Había otros involucrados que escaparon a la justicia? ¿Era Lito Garay un depredador solitario o el eslabón visible de una cadena más larga? Estas interrogantes, sin respuesta firme, contribuyeron a una sensación de justicia incompleta. El caso expuso, crudamente, cómo los mecanismos de captación de víctimas pueden ser alarmantemente simples. Un poco de dinero, una falsa deuda, la promesa de un trabajo, la apariencia de una relación familiar o de confianza. Mostró cómo estos métodos se ceban en adolescentes en situaciones de vulnerabilidad económica o afectiva. La memoria de Nabila Serena Garay, sin embargo, comenzó a transformarse. Dejó de ser solo la víctima de un crimen atroz, para convertirse en un nombre que impulsa conversaciones necesarias. Su caso es citado en charlas sobre grooming, sobre explotación, sobre la importancia de escuchar las señales de alerta en los jóvenes. Su familia, desde el dolor inmenso, ha tenido que cargar también con la tarea de mantener viva su memoria no solo como un recuerdo del horror, sino como un legado de advertencia. El jardín de la Casa Quinta en Chascomús donde todo terminó es, probablemente, solo un pedazo de tierra más. Pero para la historia judicial argentina, ese lugar quedó marcado como el escenario de un crimen que reveló las profundas grietas por donde se cuelan los depredadores. La condena de 16 años a Néstor Garay cierra un capítulo legal, pero el eco de los 17 golpes sigue resonando como un recordatorio lúgubre. A veces la maldad más extrema no vive en lo desconocido, sino en la figura familiar, que con una sonrisa y un engaño convierte la confianza en una trampa mortal y un jardín en una fosa. Esta ha sido la historia de Nabila Serena Garay. Una historia real que nos confronta con las oscuridades que pueden esconderse a plena luz. Si este documental te ha impactado, si crees que es necesario seguir dando voz a las víctimas y exigiendo justicia, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Tu like y tu comentario no solo nos ayudan a crecer, sino que son una señal clara de que hay un público que demanda que casos como estos no caigan en el olvido. Juntos podemos seguir investigando, recordando y honrando. Gracias por vernos hasta el final.